Hermanos, vamos a continuar con nuestra serie expositiva en torno a el día de reposo, o como lo veremos hoy, el día del Señor. De hecho, el título que lleva por nombre este sermón es Del día de reposo al día del Señor. Con el título, estoy seguro que ustedes pueden intuir que hoy vamos a responder una pregunta que probablemente ha rondado el corazón de ustedes a lo largo de los últimos sermones, y es: ¿por qué la iglesia del Nuevo Pacto no guarda el séptimo día como lo guardaba la iglesia en el Antiguo Pacto, y en vez de ello guardamos el octavo día o el primer día? Y quiero hacer esta nota aclaratoria antes de empezar. En algunos momentos del sermón voy a decir octavo día para referirme al domingo. En otros momentos voy a decir primer día para referirme al domingo. En todo caso, tengan en cuenta esto: el séptimo día es el sábado, el octavo día es una forma muy judía de contar el día que transcurre, y los otros 7, por eso se dice de hoy en 8 días, decimos nosotros. Entonces el octavo también es el domingo y el primer día de la semana también es el domingo. Esto es solamente como por hacer una aclaración. Nosotros, para desarrollar este tema del día de hoy, o más bien voy a decir así, hemos escogido muchos textos para desarrollar este tema. En particular, hoy no tenemos un texto que vayamos a estar desglosando. Hoy vamos a tomar, siendo esto una exposición temática, hoy vamos a tomar muchos textos de la Escritura, pero vamos a iniciar alentando nuestros corazones con este texto. Romanos capítulo 1, leeremos el versículo 1 en adelante hasta el versículo 4. Dice así la bendita palabra del Señor: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, el que había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras. Miren lo que dice el versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pablo está diciendo: mira, yo soy apóstol y yo predico a uno que ha sido anunciado desde la antigüedad en las escrituras del antiguo pacto. Yo predico a ese que ha sido prometido antes por los profetas. Las escrituras del antiguo pacto hablan del Hijo de nuestro Señor Jesucristo, y agrega que era del linaje de David según la carne. Ahora miren, hermanos, lo glorioso, lo maravilloso que se encuentra en el versículo 4, refiriéndose a ese Hijo que había sido anunciado desde la antigüedad por los profetas en todas las escrituras. Dice el versículo 4, de ese Hijo que fue declarado Hijo de Dios con poder, wow, según el Espíritu de Santidad, wow. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. Cuando Cristo resucita de entre los muertos, se hace una declaración del Padre Celestial hacia el Hijo: tú eres mi Hijo. Y esta declaración se hace con poder, y esta declaración la auspicia el Espíritu Santo que está allí en medio de todo esto. A lo largo de hoy completamos un mes, hermanos. Nosotros hemos venido sumando material probatorio que nos ayuda a entender lo que la Biblia dice respecto al día de reposo. ¿Han visto ustedes esas películas de detectives en la que en la película se comete un crimen y no se sabe exactamente quién fue el que lo cometió, pero a lo largo que la trama avanza, ellos van tomando pequeñas pistas de aquí, pistas de acá, pistas de acá, y ya llega un punto en el que tienen tantas pistas que ya pueden dar un veredicto? Mira, lo que pasó fue esto: el que descalabró a ese señor fue este que está acá. Y todo el mundo se sorprende y dice: ¡ah! Era el que menos pensábamos. ¿Han visto estas películas? Bueno, nosotros, hermanos, somos algo así como unos detectives bíblicos que nos hemos llenado de información a lo largo de estos estudios, y ya tenemos suficiente material probatorio para dar una respuesta a una pregunta que sé que muchos pueden tener en sus corazones: ¿por qué la iglesia del Nuevo Pacto guarda el octavo día y no el séptimo día? Antes de empezar a explicar el porqué o a responder esta pregunta, quiero aclarar lo siguiente, mis hermanos, y lo he hecho en un par de sermones, pero hoy quiero en particular hacer énfasis en esto. Sé que el tema del día de reposo ha sido un tema candente a lo largo de la historia y que ha suscitado un montón de debate. Y quiero decirles, mis hermanos, mi propósito con este sermón no es el de echarle paja seca al fuego. Ese no es mi propósito. Mi propósito no es animar más la contienda o la
o la controversia que hay en torno a este punto. Mi propósito, mis hermanos, a través de este sermón, y tengan esto en mente, por favor, no lo pierdan, mi propósito es mostrarles a ustedes el marcado énfasis que hace el Nuevo Testamento en señalar el día de reposo como el primer día de la semana. ¿Y por qué quiero señalar este énfasis, mis hermanos? ¿O por qué quiero mostrarles el énfasis que el Nuevo Testamento hace en el primer día de la semana? Porque deseo, mis hermanos, que cuando se termine este sermón y ustedes salgan por esta puerta, sus corazones estén profundamente agradecidos con su Señor, con mi Señor, y que puedan amarlo más a Él por su bondad, por su fidelidad, pero sobre todo por su generosidad para con nosotros. Para empezar a responder, hecha esta nota aclaratoria, para empezar a responder la pregunta de por qué la iglesia del Nuevo Pacto guarda el octavo o primer día de la semana y no el séptimo, quiero que leamos, me voy a apoyar en la Confesión de Fe de Londres, en el párrafo 7, leamos este párrafo para que veamos cada una de sus partes y de allí podamos empezar a llegar a puntos importantes. Dice así la confesión en su párrafo 7 del día de reposo. Así como es la ley de la naturaleza, que en general una porción de tiempo por designio de Dios se dedique a la adoración a Dios, así en su palabra, escuchen esto, por un mandamiento positivo, moral y perpetuo, que obliga a todos los hombres en todas las épocas, Dios ha señalado, este es el énfasis, Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo para que sea guardado santo para Él. Y luego agrega, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana, es decir, el séptimo día. Y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado Día del Señor y que debe ser perpetuo hasta el fin del mundo como día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia del último día de la semana. Si usted quiere una respuesta rápida a la pregunta de por qué cambiamos, aquí ya la acabamos de leer. A partir de la resurrección en el Nuevo Testamento vemos un cambio de día de reposo. Pero ciertamente es mucho lo que este párrafo dice y vamos a considerar algunas de sus partes rápidamente. Esto, hermanos, que estoy diciendo, ya nosotros lo hemos estudiado. Esto lo estudiamos probablemente en el segundo sermón. Así que lo que vamos a hacer es un repaso rápido sobre estos aspectos doctrinales para concentrarnos después en el énfasis que hace el Nuevo Testamento y posteriormente ver cómo esto afecta a nuestra vida práctica. El párrafo dice lo siguiente: así como es la ley de la naturaleza que en general una porción de tiempo por designio de Dios se dedique a la adoración a Dios. ¿Qué está queriendo decir el texto aquí? Bueno, lo que dice es que el día de reposo, de alguna manera, dice el texto, es natural a todos los hombres. Es decir, todos los seres humanos, hermanos, todos, absolutamente todos, de alguna manera están informados imperfectamente, no al detalle, pero hay alguna información en torno al día de reposo. Es decir, todos los hombres saben que en algún momento deben reposar sus cuerpos. Todos los hombres saben que deben dedicar un tiempo a su descanso. Ahora, no pueden saber el detalle de ese reposo porque si no tienen las escrituras no pueden conocer lo que Dios ha dicho en torno a ese día de reposo. Pero lo que quiero señalar es lo siguiente: todos los seres humanos de alguna manera están informados sobre un día de reposo. Eso es lo que dice el párrafo en su primera parte, pero luego agrega lo siguiente: así en su palabra. Entonces es como si dijera, mira, en primera instancia, todos los hombres en su corazón tienen algún entendimiento del día de reposo, pero también en su palabra, dice la confesión, saben del día de reposo y esto es importante, porque hay un mandamiento positivo y hay un mandamiento moral y perpetuo que obliga a todos los hombres en todas las épocas. Y esto, mis hermanos, es esencial para entender el por qué se cambia de sábado a domingo. Esta parte es esencial. Repito, hermanos, esto yo ya lo he explicado, no me voy a tomar todo el tiempo, solamente es un recorderis. ¿Qué es un mandamiento positivo? ¿A qué se refiere la confesión cuando dice que el día de reposo es un mandamiento positivo? Recordemos que un mandamiento positivo tiene que ver con una labor particular, en un contexto particular, a personas particulares, con un propósito particular dentro de la historia de redención. Les voy a dar un ejemplo muy entendible de lo que es un mandamiento positivo: la cena del Señor. ¿En la antigua dispensación tomaban la cena del Señor los creyentes? ¿No?
Y la razón por la que la tomamos en la nueva dispensación, en el nuevo pacto, ¿por qué es? ¿De dónde sacamos nosotros que debíamos celebrar la cena del Señor? De las Escrituras. Es decir, los mandamientos positivos no son naturales al hombre, no están dentro del entendimiento natural del hombre. Nosotros naturalmente, sin ser cristianos, entendemos que debemos reposar, pero nosotros, si no somos cristianos, no entendemos que debemos tomar la cena del Señor, a menos de que la palabra de Dios, a menos de que conozcamos a la palabra de Dios que nos lo ordena explícitamente. Eso es un mandamiento positivo, algo que Dios manda para personas específicas, en épocas específicas, en contextos específicos y con un propósito específico dentro del plan de redención. La cena del Señor tiene sentido para la iglesia del nuevo pacto en tanto que Cristo murió y resucitó de entre los muertos. ¿Ven? Esto es un mandamiento positivo que aplica solo a la iglesia del nuevo pacto. Pero, ok, ¿cuál es el mandamiento positivo entonces en torno al día de reposo? Noten, lo voy a decir otra vez. El mandamiento positivo tiene que ver con algo específico, que Dios dice puntualmente sobre algo, manda algo específico. ¿Cuál es el mandamiento específico que Dios dio sobre el día de reposo? Que el séptimo día el hombre reposaría. Ese es el mandamiento positivo. El séptimo día, el sábado, será el día de reposo. Escuchen esto, ese es el mandamiento positivo, sábado, día de reposo. Ahora, nosotros leemos que la confesión dice que este mandamiento, además de ser positivo, también es una ley moral. ¿Y qué es una ley moral? Bueno, las leyes morales son aquellas que reflejan el carácter santo de Dios y que obligan a todos los hombres a su cumplimiento. Y estas leyes morales, hermanos, estas sí, no cambian en virtud de la época, no cambian por las circunstancias, no cambian por los contextos, no cambian por los individuos. Es decir, lo que era cierto en el principio de los tiempos sigue siendo cierto en torno a la ley moral para nosotros hoy. Por ejemplo, ¿era cierto que Adán no tenía que matar a Eva? Desde luego, Adán no tenía que matarla. ¿Es cierto que yo no debo matar a mi esposa? Eso también es cierto. Eso es una ley moral. Es para todos los hombres y se extiende por todas las épocas y no cambian. ¿Está bien que hoy robemos? ¿No? ¿Estaba bien que robaran en el primer siglo? Tampoco. ¿Por qué? Porque eso es una ley moral. Eso es una ley moral. Y esa ley moral nosotros la traducimos o la entendemos comprimida en los 10 mandamientos. ¿Cuál era? Y escuchen, esto también es muy importante, mis hermanos. ¿Cuál era la ley moral del día de reposo? ¿O cuál era la relación de esta ley moral con el día de reposo? La ley moral, escuchen, obligaba a todos los hombres a guardar un séptimo de su tiempo para el Señor. Lo voy a decir otra vez. La ley moral obligaba a todos los hombres a guardar un séptimo de su tiempo para el Señor. Podemos decir entonces, o tenemos entonces, que el reposo es un mandamiento de la ley moral de Dios que tiene una aplicación positiva en el antiguo pacto. ¿Lo entienden? ¿He sido claro? Ok. La ley moral es que debíamos descansar un día de cada 7. La ley positiva que se sujeta a esa ley moral decía, la positiva para el antiguo pacto, que ese 1 de cada 7 debía ser el sábado. Miren cómo Sam Waldron, el pastor Sam Waldron, interpreta o comentando este párrafo, dice lo siguiente, me encanta, dice lo siguiente: se lo llamó un mandamiento positivo, moral y perpetuo. Esta ley moral en particular se compone de 2 elementos distintivos. 1, la ley de la naturaleza, y 2, la promulgación positiva. La ley de la naturaleza no puede ni es alterada, es decir, la ley moral sigue allí. El hombre siempre debe guardar un séptimo de su tiempo para el Señor. Pero luego agrega, la promulgación positiva puede serlo y lo es. Es decir, el sábado, que era la aplicación positiva, sí es cambiada, dice Waldron, y agrega lo siguiente: así la alteración, y esto es esencial, hermanos, así la alteración del día no constituye un argumento contra la moralidad y perpetuidad del mandamiento del día de reposo. Es decir, que se haya pasado de sábado a domingo no constituye una violación contra el 4º mandamiento, porque la ley moral se sigue guardando, el séptimo del tiempo se sigue guardando. La diferencia es que ahora no es en sábado, sino en
el día domingo. En otras palabras, mis hermanos, el cambio del séptimo día al primer día de la semana no atenta, escúcheme, no atenta contra el espíritu o no atenta contra la esencia del mandamiento, del cuarto mandamiento, en lo más mínimo. En el nuevo pacto, el día del Señor, el primer día de la semana, ¿qué anuncia? ¿Qué se anuncia en el nuevo pacto? Pues un día de descanso cada 7. Y no era exactamente lo mismo que anunciaba el día de reposo en el antiguo pacto con el sábado o con el sábado. Exactamente lo mismo. Es decir, en el antiguo pacto se anunciaba que el hombre descansaría un día de cada 7. En el nuevo pacto se sigue anunciando en el cuarto mandamiento que el hombre descansará un día de cada 7. Pero lo que cambia es el mandamiento positivo. La ley positiva decía que debía guardarse en el antiguo pacto el séptimo día. En el nuevo pacto, como veremos, hay una transición hacia el octavo día. Pero lo que quiero señalar en este punto, mis hermanos, es que la esencia del mandamiento no puede perderse de nuestras mentes. Hermanos amados, no pierdan la esencia o el propósito del cuarto mandamiento. La esencia del mandamiento, mis hermanos, no tiene que ver con si es sábado o con si es domingo. La esencia del mandamiento era tomar un séptimo del tiempo y guardarlo santo para el Señor, es decir, consagrar ese tiempo para buscar a Dios. Pastor, ¿eso quiere decir que yo puedo hacer de mi día de reposo el miércoles? No, porque hay en el Nuevo Testamento suficiente evidencia para entender que hay un mandamiento positivo sobre el día domingo. O sea que no es como que queda tu libre elección, no queda nuestra libre elección. Miren lo que comenta Hodge respecto a este asunto. Dice lo siguiente: el mandamiento fue designado para satisfacer las necesidades físicas, morales, espirituales y sociales del hombre. Este es el propósito, miren, esta es la esencia del día de reposo. Dice, fue designado para las necesidades físicas, morales, espirituales y sociales del hombre. Este mandamiento provee un tiempo adecuado para la instrucción bíblica de las personas y la adoración pública y privada a Dios, y brinda un periodo adecuado de descanso del cansancio de trabajo secular, el establecimiento de una cierta porción de tiempo apropiada que se observa por la unidad de cristianos y naciones cristianas con regularidad, y es obligatorio por autoridad divina y constituye, escuchen, por lo tanto, la esencia misma de la institución. Es decir, la esencia de la institución era guardar un séptimo de nuestro tiempo para el Señor. Esa es la esencia, hermanos, no perdamos de vista esto. El punto aquí, mis hermanos, es que si nosotros vamos y vemos el día de reposo con un carácter teológico, y con ese carácter teológico vemos que el día de reposo corresponde a la ley moral, rápidamente, mis hermanos, podemos notar que lo esencial del mandamiento sigue vigente en el nuevo pacto. Es decir, la moralidad, la esencia del mandamiento no se corrompe con el cambio de día. El reposo, mis hermanos, fue necesario en el antiguo pacto. El reposo sigue siendo necesario en el nuevo pacto. ¿Ven que eso no se corrompe? Ok. Dicho de otra forma, podríamos decirlo así: un día en específico apartado no es en lo absoluto la esencia del mandamiento. Lo voy a decir otra vez. Un día específico apartado no es en lo absoluto la esencia del cuarto mandamiento. Así lo declara la Confesión de Londres. Dios ha señalado particularmente un día, escuchen, un día de cada 7 como día de reposo para que sea guardado santo para Él. Esa es la esencia del cuarto mandamiento. Ahora, esto, recuerden, es un pequeño recorderis. Recordando todo esto, ya entonces sí estamos preparados para responder a la pregunta. Porque alguien puede decir, ok, pastor, ya entiendo que no hay una violación a la moralidad del cuarto mandamiento cuando se pasa del séptimo al octavo día, porque entiendo que hay una ley positiva que regía el antiguo pacto, y entiendo que esa ley se llega a su finalización cuando se finaliza el contexto del antiguo pacto. Ok, ya entiendo eso, pastor, y entender eso también me ayuda a entender un montón de cosas de por qué nosotros hoy no hacemos sacrificios animales, por ejemplo. ¿Por qué nosotros hoy no celebramos el Yom Kippur, por ejemplo? ¿Sí? Porque nosotros, por ejemplo, nos cortamos las patillas.
Por ejemplo, los varones, ¿sí? Entender este aspecto, mis hermanos, de las leyes positivas y de las leyes morales, ciertamente, o más bien lo voy a decir así, no entender este aspecto hace que las personas tengan una lectura y una comprensión bíblica casi imposible, porque no saben qué se puede y qué no se puede hacer en el nuevo pacto. De allí que nosotros encontremos a personas diciéndole a uno, no coma rellena, porque esto es del diablo. ¿Por qué lo dices? Bueno, porque Levítico... ok, pero es que, ¿entiendes que eso es una ley positiva? Por eso es importante este entendimiento. Pero ya con ese entendimiento base, mis hermanos, ya nosotros estamos preparados para ahora sí responder la pregunta, pastor, pero es que no me ha dado respuesta de por qué la iglesia del nuevo pacto guarda el octavo día o primer día y no guarda el séptimo día de la semana. Voy a responder a esta pregunta, mis hermanos, dando diferentes argumentos bíblicos de varias partes de las escrituras para fortalecer la idea del cambio del séptimo al primer día de la semana. Y el primer y más evidente argumento que quiero ofrecer, mis hermanos, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice nuestra confesión de fe, el cual desde el principio, refiriéndose al cuarto mandamiento, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana, y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana. Vayamos nuevamente a Romanos capítulo 1, versículo 4. Romanos 1, 4. Hablando de Cristo, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 4, lo siguiente. Dice, Cristo, ¿qué pasa con Cristo? Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. Dicho de otra forma, mis hermanos, cuando nuestro bendito Señor resucita de entre los muertos, por decirlo de alguna forma, Cristo es vindicado por el Padre. En la resurrección de Cristo se hace una declaración más que evidente de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Él es el Rey de Reyes, de que Él es el Señor de Señores. Cuando Cristo resucita de entre los muertos, se declara públicamente que lo que Cristo había dicho de sí mismo era completamente cierto, que Él era el Hijo de Dios. Ahora la pregunta que debemos respondernos es lo siguiente. Bueno, alguien puede decir, ok, pastor, ¿y eso qué tiene que ver con el cambio del séptimo al octavo día? Yo te quiero hacer entonces una pregunta para responderte a esa pregunta, y es, ¿cuándo resucita nuestro Señor? ¿En qué día de la semana resucitó nuestro Señor? El Señor, mis hermanos, resucitó el primer día de la semana. Y con su gloriosa resurrección, nosotros vemos en las Escrituras que cuando Cristo resucita de entre los muertos, da comienzo a una nueva creación. Cristo da comienzo a una nueva creación. Así que podríamos rápidamente decir, sin que esta sea la esencia del meollo, pero podríamos rápidamente decir lo siguiente: que una nueva creación debe venir con un nuevo día de reposo. Hermanos, recuerden que el propósito que yo tengo en este sermón es señalar el énfasis que las Escrituras hacen en el primer día de la semana. Los 4 evangelios registran que la resurrección de Cristo ocurre el primer día de la semana. Pero vamos solamente a leer uno de estos testimonios, que es Mateo capítulo 28, versículo 1 en adelante. Y lo que quiero resaltar de este Mateo capítulo 28, versículo 1, es la forma tan intencional en cómo Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, nos hace saber que Cristo en efecto resucitó el primer día de la semana. Miren esto, dice Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, ¿cuál es el día de reposo? El sábado. O sea, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Miren, hermanos, esto parece un poco redundante. Podría sencillamente decir, pasado el primer día de reposo, vinieron María Magdalena y la otra María. Es decir, ya se entiende que es el domingo. Pero miren la intencionalidad del escritor. Dice, pasado el primer día de reposo. ¿Cuándo? El primer día de la semana. Vean el énfasis. Noten la intencionalidad. De hecho, esto, mis hermanos, es algo muy popular dentro de los escritores del Nuevo Testamento, y era utilizar lo que nosotros hoy conocemos como redundancias. Ellos eran énfasis gramaticales
para llamar la atención de sus lectores a ver que lo que estaban diciendo era algo que tenían que ponerle suma atención. ¿Cuál es el propósito de Mateo en este primer versículo? Que tengamos clarísimo que el Señor resucitó el primer día de la semana. O sencillamente él pudo haber dicho, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María, pero no, él dice, al pasado el día de reposo, es decir, la puesta del sol del domingo, porque recuerden que y esto también es importante, esto lo voy a mencionar más adelante, los días para los judíos van de puesta de sol a puesta de sol, ¿cierto? Entonces él está diciendo, después de la puesta del sol del sábado, o sea, de 6 en adelante, hasta el amanecer del primer día de la semana, es decir, la primera salida del sol en la mañana del domingo, que era a las 6 de la mañana. Miren el énfasis para señalar que ese día resucitó el Señor. ¿Qué pasó ese día? Vinieron María y la otra María, hubo un terremoto, los ángeles se aparecieron, los soldados estaban temblando de miedo, los que estaban custodiando la tumba, y los ángeles dijeron, ¿por qué están buscando a Jesucristo el crucificado? Bueno, versículo 6 dice, no está aquí. Pues ¿qué ha pasado con él? ¿Por qué no está aquí? Versículo 6, porque ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar en donde fue puesto el Señor. Ahora, mis hermanos, después de entender ese énfasis que los autores de los evangelios hacen en ese primer día de la semana para hablar de la resurrección, quiero que rápidamente vayamos al Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 5, versículos 12 al 15. Deuteronomio 5, 12. Moisés, en Deuteronomio 5, versículos 12 al 15, está recordándole al pueblo lo que pasó cuando recibió la ley moral de Dios. Es decir, aquí en Deuteronomio 5, Moisés está recordando los eventos de Éxodo capítulo 20. Y miren lo que les dice. ¿Qué le dijo el Señor? Bueno, el Señor me dijo, guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. Mandamiento o ley. Mandamiento positivo, es reposo a Jehová tu Dios, ninguna obra harás, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo. Bueno, exactamente lo mismo que dice Éxodo 20, 8 al 11, pero en el versículo 15, miren lo que dice, esto es importantísimo. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Wow, ¿y esto por qué lo incorpora? Si ustedes leen Éxodo capítulo 20, ustedes notarán que toda la referencia que Éxodo 20 hace en relación al cuarto mandamiento, al día de reposo, es con respecto a la creación. Reposa, ¿por qué? Porque Jehová creó los cielos y la tierra en 6 días y descansó el séptimo. Pero aquí, Moisés, inspirado por Dios, le da un paso adicional al mandamiento de por qué debe ser observado en el antiguo pacto. Esto es precioso, mis hermanos. Les dice, acuérdate que fuiste siervos en tierra de Egipto y que Jehová vuestro Dios que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual, observen el día de reposo, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Por qué? Porque fueron librados de la esclavitud en Egipto. Noten, mis hermanos, esto es importante. Noten cómo en el antiguo pacto se observó el día de reposo considerando la creación, ¿cierto? El ejemplo de Dios, el patrón que Dios estableció en sus 6 días de trabajo y 1 de descanso, pero también se les mandó al pueblo del antiguo pacto a observar el día de reposo en virtud de la libertad que habían recibido de mano de Dios de la tierra de Egipto. Es decir, mis hermanos, el pueblo de Israel guardaba el reposo para celebrar el poder de Dios en la creación, pero también para celebrar la redención y la misericordia que Dios había tenido con ellos al sacarlos de la esclavitud en Egipto. ¿Lo ven? En el nuevo pacto, mis hermanos, o sea, nosotros estamos bajo la realidad de una nueva creación. Y los creyentes, mis hermanos, guardamos el día considerando esa nueva creación en Cristo, pero ojo, considerando la redención que tuvimos en Cristo. Es decir, es imposible
que consideremos guardar el día de reposo considerando la redención que tuvo el pueblo de Israel de la liberación de Egipto. Esto no tiene ningún sentido. No hace ningún sentido para mí que los creyentes del nuevo pacto guardemos el día de reposo para conmemorar o en el día en que se conmemoraba la liberación de Israel de la opresión de Egipto. Nosotros, mis hermanos, en el día de reposo conmemoramos algo diferente. Nosotros conmemoramos que hemos sido libres en Cristo, que fuimos libres del poder del pecado, de la muerte y de la condenación. Eso es lo que celebramos hoy. Eso es lo que estamos celebrando hoy. No que Israel fue librado de Egipto. ¿Ven, mis hermanos, la aplicación de ese concepto teológico de mandamiento positivo? Ellos positivamente tenían que guardar ese mandamiento porque ellos conmemoraban su liberación. Tenía todo el sentido para ellos. Pero nosotros, hermanos, no guardamos ese reposo porque esa no fue nuestra liberación. Entre otras cosas, debo decirlo con claridad, es un acto más glorioso e infinitamente más sublime la liberación que tenemos en Cristo en el nuevo pacto que la liberación que tuvo el pueblo de Israel de la mano de Egipto, que entre otras cosas era un tipo, una tipología, apuntaba a una realidad más gloriosa. La liberación del pueblo de Israel apuntaba a la liberación de la iglesia de Cristo en virtud de su muerte y resurrección. Si nosotros decimos que lo que nos tiene aquí reunidos hoy es el hecho de celebrar que hemos sido libres del pecado, de la muerte y de la condenación, hermanos, hago un pequeño paréntesis. Vale la pena decirnos a nuestras propias almas que si estamos aquí celebrando esto, estamos realmente en esto, en una celebración. Hermanos, venir a la iglesia debe ser un motivo de fiesta, de gozo, de alegría en nuestros corazones. Hermanos amados, si ustedes leen el Nuevo Testamento con detenimiento, ustedes notarán que después de los evangelios no se hace ninguna mención adicional. No se nos dice en ninguna parte nada de adorar a Dios en el séptimo día. No hay una sola mención. Algunos dentro de las comunidades adventistas podrían alegar lo siguiente: bueno, pero Pablo iba a las sinagogas el día séptimo. Y es cierto. No obstante, cuando ustedes miran la razón del desplazamiento de Pablo y las acciones de Pablo dentro de las sinagogas, ustedes nunca lo verán guardando el día de reposo. ¿Qué hacía Pablo en las sinagogas después de los evangelios? ¿A qué iba? A evangelizar. Los tenía allí a todos reunidos y cogía y les predicaba del Cristo resucitado. Siempre hizo lo mismo. Siempre hizo absolutamente lo mismo. Fue y predicó el bendito evangelio a los judíos que estaban allí todos reunidos en conjunto, y él llegaba y decía: bueno, esto es una gran oportunidad para predicar el evangelio, y venía y predicaba el evangelio de salvación. Los mismos apóstoles, mis hermanos, los mismos apóstoles aprobaron la transición del séptimo al primer día de la semana. Lean conmigo Hechos capítulo 20, versículo 7. Hermanos, de esto hay muchos versículos, pero vamos a leer solo unos como para explicar el concepto. Hechos 27 dice lo siguiente. ¿Estamos todos allí, mis hermanos? Ok. ¿Qué dice allí? ¿Cómo inicia el versículo? ¿El qué? El primer día de la semana. Vean esto. El énfasis, hermanos, el énfasis en el primer día de la semana es evidente. El primer día de la semana, reunidos los discípulos, ¿para qué? Para partir el pan. ¿A qué hace referencia compartir el pan? A la cena del Señor, que cuando se celebra en el contexto del nuevo pacto, en el día del Señor. Entonces, ¿qué dice allí? El primer día de la semana estaban allí todos reunidos para partir el pan, y Pablo les enseñaba, y esto es un detalle importante, dice, Pablo les enseñaba, estaba predicando, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Hermanos, recuerden que lo que acabamos de leer es la palabra de Dios. Y no hay detalle pequeño en las escrituras. ¿Por qué el texto nos informa que Pablo tenía que irse? Es decir, nos muestra que Pablo tenía algo de afán. Pero a pesar de su afán, alargó su discurso ¿hasta qué horas? Hasta la medianoche. Esto es bien interesante, mis hermanos. Esto es demasiado interesante, porque si ustedes leen el versículo 6 de Hechos 20, ustedes leerán que Pablo allí en Creta ya llevaba 6 días. Pablo estaba hace 6 días en ese lugar.
Y Pablo no se quedó a partir el pan, la cena del Señor, no lo hizo en el séptimo día y no enseñó ni dio instrucción en el séptimo día, sino que se esperó hasta el primer día de la semana. ¿Lo ven? Esto es hermoso, hermanos. Esto es hermoso. Esto es hermoso. Él tenía que irse, pero no se fue y esperó a que llegara el séptimo día para guardar el día del Señor junto con sus hermanos. Miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1 y 2. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1 y 2. En cuanto a la ofrenda de los santos, esto también es muy interesante, hermanos, no hay detalle pequeño. Haced vosotros también de manera que ordené a las iglesias de Galacia. Noten, miren, ustedes van a hacer con sus ofrendas igual que como yo les dije que iban a hacer los de otra iglesia en otra ubicación geográfica diferente. ¿Qué les dice? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrenda. ¿Cuándo Pablo manda a que se recojan las ofrendas? El primer día de la semana. Noten aquí algo, mis hermanos. Esto no era un asunto meramente regional. O sea, no era exclusivo de una iglesia así y de otra iglesia así. Lo que podemos ver por este texto es que había un entendimiento generalizado de estas iglesias que profesaban fe en Cristo de que el día de reposo se guardaba el primer día de la semana. Y Pablo dice, así como yo les mandé, así como yo lo ordené a las iglesias de Galacia, lo mismo les ordeno a ustedes. Cuando estén observando, guardando el día de reposo, allí mismo saquen o aparten de las ofrendas según hayan prosperado. El apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 y 10, el apóstol Juan, estando allí exiliado en Patmos, declara lo siguiente. Esto también es glorioso, mis hermanos. Dice lo siguiente, Apocalipsis 1:9: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación del reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Miren el versículo 10. Miren el énfasis, hermanos. Nuevamente repito, no tengo que esforzarme. La Biblia claramente hace énfasis en ello. Yo estaba en el Espíritu, ¿cuándo? El día del Señor. Y el día de la expresión día del Señor fue como popularmente se le empezó a llamar al domingo para diferenciarlo del día sábado. Yo, dice Juan, yo estando allí en el exilio, guardé el día del Señor, el primer día de la semana. Lo que quiero resaltar aquí, mis hermanos, con estos ejemplos, es que la iglesia, después de la resurrección, se estaba reuniendo para adorar a Dios el primer día de la semana. La iglesia se reunió para adorar a Dios este primer día de la semana, que fue el día en que Cristo fue declarado Señor entre los muertos por causa de su resurrección, como dice Romanos capítulo 1, versículo 4. Algunos adventistas, y de hecho esto no es de todos, porque he notado que algunos sostienen unas cosas y otros otras. Ayer, por ejemplo, me asesoraba de un hermano que tiene entendimiento sobre este tema y me hacía una aclaración. Mira, esto no lo piensan todos, esto es un error que algunos cometen. Pero en general algunos sostienen que el cambio del séptimo al primer día de la semana fue sancionado por la iglesia primitiva, es decir, por la patrística, por los creyentes después de los apóstoles, pero no por los apóstoles mismos. Pero hermanos, honestamente, después de leer estos 3 o 4 versículos que acabamos de ver, se hace casi insostenible esa idea. O sea, Pablo mismo dice, yo mandé primer día de la semana. Él dice, el primer día de la semana reunidos para partir el pan. El pan se parte en el contexto de la celebración del día de reposo. Pablo mismo lo está diciendo. Así que se hace difícil sostener esa tesis de que fue netamente de la patrística. Me gusta mucho lo que Hoche comenta para debatir este argumento. Dice Hoche lo siguiente: los motivos del cambio dado por los antiguos padres cristianos venían de los apóstoles. Hoche está diciendo, mira, la razón por la que los creyentes del primer siglo siguieron sosteniendo la idea del cambio del séptimo al octavo día no fue porque se lo inventaron ellos, es porque esto surgió de los apóstoles.
Dice lo siguiente: y son totalmente congruentes con todo lo consignado acerca del carácter, la vida y las doctrinas de esto. Por lo tanto, dice House, el cambio contaba con la sanción de los apóstoles y en consecuencia con la autoridad del mismo Señor del día de reposo. Un hombre de la patrística, que fue Ignacio de Antioquía, amigo cercano de los apóstoles contemporáneos, quien fue martirizado en Roma no más de 15 años después de la muerte del apóstol Juan. En su epístola a los Magnesianos, en el capítulo 9, dice lo siguiente: así pues, los que habían andado en prácticas antiguas alcanzaron una nueva esperanza, sin observar ya los sábados, sino moldeando su vida según el día del Señor, en el cual nuestra vida ha brotado por medio de Él y por medio de su muerte. Y concluyo todas estas ideas, hermanos, con las palabras de Richard Barcelos, quien dice lo siguiente: el motivo de las reuniones del primer día de la semana no puede ser otro que el hecho y las implicaciones de la resurrección de Cristo mismo en el primer día de la semana. La resurrección, el acontecimiento fundamental que marca el inicio de una nueva época en la historia de la redención, se convierte en la base histórico-redentiva y teológica de las reuniones del primer día de la semana del Nuevo Testamento. Se considera un acontecimiento que marca el inicio de una nueva época, el comienzo de una nueva creación. Así que si alguno los argumenta diciendo: nadie puede alterar un mandamiento de la creación, tú debes responderle: bueno, solo una nueva creación puede alterar una ordenanza de la creación, y eso, mis hermanos, fue exactamente lo que hizo Cristo. Pero voy a dar un par de argumentos más para finalizar. Las apariciones del Cristo resucitado, ¿cuándo ocurrieron? ¿Cuándo tuvieron lugar? El primer día de la semana, mis hermanos. Todas ellas fueron el primer día de la semana. Noten que el pastor no tiene que hacer ningún esfuerzo para hablar del primer día de la semana. El Nuevo Testamento una y otra vez nos habla de él. Lean conmigo Juan capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. ¿Cuándo se les presenta el Señor resucitado a sus discípulos? El primer día de la semana. Mis hermanos, y aparte de que esto de por sí ya es muy diciente, la expresión final de este versículo es gloriosa. Porque el Señor, cuando se les aparece, ¿qué les dice? A su iglesia reunida, ¿qué les dice? Paz a vosotros. Cristo declara paz sobre su asamblea. Cristo, cuando se aparece resucitado en el primer día de la semana, declara paz para su eclesía. En este mismo texto, mis hermanos, ustedes notarán, en este mismo capítulo, de Juan 20, ustedes notarán que allí no estaba presente uno de los discípulos, no estaba Tomás. Y el Señor viene a ayudar a Tomás en su incredulidad el martes, el miércoles, quizá el sábado. ¿Cuándo se aparece nuevamente el Señor? Lean conmigo el versículo 26. 8 días después, 8 días, recuerden, es una cuenta judía, se cuenta el primer día y de ahí en adelante se suman los demás, es decir, el siguiente domingo. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, estaban reunidos, y aclara, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Nuevamente el Señor espera que venga el primer día de la semana, y que se espera que el primer día de la semana su iglesia está reunida, y cuando su iglesia está reunida, nuevamente el Señor dice: paz a vosotros. Nuevamente declara paz sobre la asamblea de sus santos. Mis hermanos, notar esto también nos debe llevar a tener una prematura aplicación del día de reposo en nuestras vidas. Tomás estaba siendo debilitado a causa de su incredulidad, estaba permeado de dudas, y el Señor en el día de reposo viene y lo beneficia con su gracia. El Señor en el día de reposo viene y auxilia a este torpe discípulo que está teniendo incredulidad. Hermanos, digo que esto es muy diciente y muy aplicable para nosotros, porque tú y yo somos beneficiarios del fortalecimiento espiritual que Cristo da a su iglesia cuando nos reunimos en el primer día de la semana. Pero voy a hacer un último argumento.
el don del Espíritu Santo. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? De una forma potentosa como no podía verse en ningún otro lugar de las Escrituras. El primer día de la semana. Lean conmigo Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, más adelante ya vamos a ver qué día es Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Noten esto, hay un día que se celebra el Pentecostés, y ese día la iglesia, después de la resurrección de Cristo, ¿cómo estaban? Unánimes juntos. Y luego dice que vino un estruendo del cielo y que lenguas de fuego cayeron asentándose sobre ellos. Y dice el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, ¿cuándo ocurrió esto? El día de Pentecostés. Si ustedes leen el capítulo de Levítico, de Levítico 23, y leen este capítulo, se darán cuenta que el día de Pentecostés era el primer día de la semana. Dice así: hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días, refiriéndose al Pentecostés. Entonces recibiréis el grano nuevo a Jehová. Entonces ofreceréis el grano nuevo a Jehová. En el primer día de la semana, en el Pentecostés de Levítico, el pueblo ofrecía, daba sus ofrendas de grano a Dios. En este primer día de la semana, cuando el Espíritu Santo vino sobre su iglesia, se cosechó y se entregó la ofrenda de los redimidos al Padre. Y esto es maravilloso. Lo que quiero señalar aquí, mis hermanos, es lo siguiente: el Espíritu Santo establece de manera formal la primera iglesia del nuevo pacto un primer día de la semana. No lo hace otro día. Establece la primera iglesia cristiana del nuevo pacto el primer día de la semana. Ahora tengan en cuenta este argumento adicional. La iglesia del nuevo pacto no es una iglesia compuesta de individuos particularmente ubicados en un lugar en específico. La iglesia de Cristo está compuesta por individuos, de hombres y mujeres de toda raza, de toda nación, de toda tribu, de toda lengua. No es una iglesia uniforme, es una iglesia multiforme. Y esto, mis hermanos, refuerza la idea de que el séptimo día era un mandamiento positivo, porque para ellos el día de reposo iniciaba con la caída del sol el viernes y terminaba con la caída del sol del sábado. ¿Y cómo hacen, hermanos, los cristianos que viven en Alaska, donde el sol se oculta durante 5 o 6 meses al año, si no hay caída del sol? ¿Ven, mis hermanos, que era un mandamiento positivo que aplicaba para ese pueblo, con esas condiciones meteorológicas específicas, con esas condiciones climatológicas específicas que les permitían observar la caída del sol sobre las 6 de la tarde del viernes, y se la permitía observar la caída del sol sobre las 6 de la tarde del siguiente día, del sábado? Así que esto refuerza la abrogación del mandamiento positivo dado de manera particular a Israel en torno al séptimo día de reposo. Comenta Hosh lo siguiente: la introducción de una nueva dispensación, es decir, del nuevo pacto, significó que un sistema enfocado en una nación en particular y de carácter preparatorio, que era Israel, fuera reemplazada por uno permanente y universal, que es la iglesia, que abarca todas las naciones hasta el fin del mundo. En conclusión, mis hermanos, el día de reposo del antiguo pacto lo que hizo fue marcar un patrón de conducta para todos los hombres. Y en el séptimo día, este pueblo, además de observar ese patrón de conducta, celebraba que había sido redimido de la esclavitud en Egipto. Pero en el nuevo pacto, mis hermanos, en el nuevo pacto, el primer día de la semana fue el día en el que se acabaron las obras de Cristo para expiar los pecados de su pueblo. Y cuando esto ocurrió, Cristo entró en su reposo glorioso de la resurrección. Nosotros, tú y yo, mi hermano, somos una nueva creación en Cristo. Tú y yo, mi hermano, somos el producto de su obra redentora. Así que no hay ni una sola razón para que la iglesia del nuevo pacto continúe observando el día que se conmemoró la antigua creación y la antigua redención. Nosotros conmemoramos la nueva creación que somos en Cristo y conmemoramos la redención y liberación que tuvimos en Cristo. Pastor, ya entendí.
Gracias a Dios ya entendí. Bastaron 4 sermones para que yo entendiera. Pero alguien puede decir, pastor, ok, ya tengo muchos más argumentos, ya entendí. Pero ¿y eso cómo me afecta en mi práctica? ¿Y eso cómo tiene que ver con mi vida personal como cristiano? Recuerden, mis hermanos, que mi propósito no es botarle paja seca al fuego. Podríamos de verdad dar muchísimos argumentos más y hablar durante horas de más argumentos. Pero yo les dije, mis hermanos, mi oración, mi súplica al Señor es que cuando todos ustedes salgan por esta puerta, salgan amando más al Señor, salgan más agradecidos con Él. Así que la pregunta es, ¿y cómo esto tiene una aplicación directa en mi vida cristiana? ¿Cómo esto me ayuda a ser mejor hijo de Dios? Lo primero que quiero hacer, mi hermano, es invitarte a no perder de mente lo esencial. No pierdas de mente el propósito del día de reposo. No sea que hilando muy delgado termines cayendo en un terrible fariseísmo contemporáneo. La próxima semana, mis hermanos, cuando hablemos de cómo se debe guardar el día de reposo, ahí vamos a hilar delgado en torno a qué podemos y qué no podemos, qué debemos y qué no debemos. Pero no pierdan, mis hermanos, de mente el propósito del día de reposo. Y el propósito del día de reposo en el nuevo pacto, es decir, el día del Señor, es que celebramos que en Cristo somos una nueva creación y celebramos que Él nos ha liberado de la esclavitud del pecado. No olvides, hermano, que tú y yo estamos aquí reunidos para celebrar que nuestro Dios venció la muerte y que en su victoria, quienes por gracia hemos puesto nuestra confianza en el Hijo, también vencimos con Él. No olvides eso, mi hermano. Conviene que no olvides que en este primer día de la semana, el Padre hizo una declaración pública de su Santo Hijo. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, se confirmó letra a letra cada una de las palabras que Él dijo de sí mismo en su ministerio terrenal. Cristo en su ministerio terrenal dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Separados de mí nada podéis hacer. Venid a mí los cansados y trabajados, que yo os haré descansar. El que bebe de mí no tendrá sed, el que come de mí jamás tendrá hambre. El que viene a mí no le echo fuera. Él dijo todas esas cosas de sí mismo. Y cuando Cristo resucita de entre los muertos, se hace claro que todo lo que dijo de sí mismo era verdad. Es porque Cristo resucitó de entre los muertos que tú y yo, mi hermano, podemos estar completamente seguros y esperanzados en Cristo. Lo que Cristo dijo de sí mismo es confirmado en su resurrección, y tú y yo podemos tener gozo en el corazón y confianza en nuestro Señor, porque Él ha resucitado de entre los muertos. Si Cristo, mis hermanos, no hubiese resucitado de entre los muertos, vana sería nuestra fe. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 17, y si no resucitó, y si Cristo no resucitó, hermanos, esto sería terrible. Vuestra fe es vana, y aún, escuchen, y aún estáis en vuestros pecados. En otras palabras, mis hermanos, la razón por la que tú y yo nos reunimos cada 8 días en este lugar no es porque Dios haya puesto una pesada carga impositoria sobre nosotros y que nosotros tengamos que decir: no, tengo que ir a la iglesia, qué pereza. No. La razón por la que tú y yo nos podemos reunir en este lugar es por gracia. Y si estamos reunidos acá, estamos reunidos para celebrar. Es una fiesta, y la fiesta que tenemos que celebrar, mis hermanos, es que en Cristo nuestra esperanza es segura, es que no seremos avergonzados, es que nuestros pecados son perdonados, y es que no hay condenación. Escuchen, no hay condenación para los que han puesto su confianza en aquel que se levantó de entre los muertos. En Romanos 4:25 leemos: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Tú y yo, mis hermanos, nos reunimos en este lugar para celebrar que Cristo vive, que venció la muerte y que en su victoria hay perdón de pecados, hay justificación. Ahora permíteme preguntarte algo, mi hermano. ¿Celebras el día de reposo con gozo?
Para ti es un motivo de gozo y alegría en tu corazón el saber que tienes que congregarte con tus hermanos y venir y recibir de la bendita palabra de Dios. Te lo voy a preguntar así, creyente, ¿te sabes celebrando una fiesta para el Señor? Para ti este día lo anhelas. El sábado en la tarde estás lleno de una santa ansiedad porque dices, mañana escucharé de la palabra del Señor, compartiré con mis hermanos. ¿Es un motivo de gozo en tu corazón? ¿O dices, ay, qué pereza? Mira, acá van a pasar una película más buena esa hora. No, pero tengo que ir a la iglesia, es que como yo me hice cristiano. Y pues como nos toca ir a la iglesia. Mi hermano, si la emoción santa no embarga tu corazón el sábado en la tarde al considerar que mañana es el día del Señor, es probable que estés congregándote con un espíritu incorrecto. Si tú estás viendo el día del Señor como un mandamiento gravoso y tú dices, pues que como toca ir a la iglesia, y vienes solamente como porque es un motivo de aquietar tu conciencia, es posible que esta realidad interna que tú estás teniendo revele dos cosas, y lo he dicho en todos los sermones. Una, o que eres un creyente que camina sobre la peligrosa cuerda de la estupidez, o dos, que no eres un creyente en lo absoluto. Pero el creyente, mis hermanos, ama el día del Señor, porque el creyente ama celebrar que fue libre de la condenación, de la muerte y del pecado. Hermano amado, gózate en este día. Recuerda que en este día Cristo resucitó. Recuerda que ya no eres esclavo del pecado. Celebra con gozo tu libertad y dale gloria y honra a aquel que hizo posible que tú y yo seamos libres. No vengas mecánicamente, ni como si estuvieras llevando una carga pesada sobre tus hombros. Hermanos amados, preparen sus corazones para el día del Señor. Hermanos, a lo largo de la semana, prepárense, santifíquense, purifíquense, supliquen al Señor por su divina asistencia para venir y celebrar este día glorioso dignamente en sus corazones. Hermanos, si todos los creyentes se esforzaran en prepararse para el día del Señor, ciertamente creo que los servicios en todas las iglesias serían diferentes. Esta mañana hablaba con una hermana y ella me dijo, pastor, este tema me ha tenido muy apasionado y me ha hecho muy consciente incluso a mí de la importancia del día del Señor. Y esta hermana me decía, pastor, yo siento que la iglesia hoy se toma este día de una manera muy ligera. Y ella lo resumió muy bien, es así como muchos se toman el día del Señor. Mis hermanos, es incompatible una profesión de fe que no observe el día de reposo. Prepara tu corazón, creyente. Prepárate para esa fiesta dominical y ven con un corazón agradecido y lleno de amor por aquel que hizo posible que tú puedas reunirte en este reposo terrenal. Y si alguno de los presentes en este lugar está sin Cristo, bueno, a ti, mi amigo, que estás en este lugar sin Cristo, debo decirte que tú eres una persona muy afortunada, porque tú hoy has escuchado la noticia más maravillosa y más gloriosa que nunca antes hayas escuchado. Probablemente vengas de escuchar muchas muy malas noticias, pero hoy has escuchado una muy buena noticia, y no solo una buena noticia, sino la mejor y más grande de todas las noticias. Y la noticia que has escuchado es que Cristo venció la muerte y que en su victoria Él ha dado perdón y vida eterna a aquellos que en arrepentimiento y fe vienen delante de Él. Y si este es tu caso, yo te suplico, mi amigo, que no endurezcas tu corazón. Ven, mi amigo, y recibe de las tiernas manos de Cristo la vida eterna. Ven y recibe de sus tiernas manos consuelo y fortaleza a tu corazón. Y ven y disfruta de este reposo terrenal, porque este reposo terrenal que Cristo te da hoy anuncia un glorioso reposo eterno que todos nosotros, quienes hemos puesto la confianza en Cristo, un día tendremos con Él por siempre y para siempre. Este día, mis hermanos,
es un anticipo celestial y un día viviremos eternamente en un glorioso reposo eterno al lado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.